al hombre de la tierra. Ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupamaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Era el año 1970 y San Jacinto pasaba por grandes cambios, pues el cooperativismo y las adjudicaciones eran la gran novedad de ese año y cada persona por fin sabía lo que era ser dueño del lugar donde vivía. Pero la tarde del 31 de mayo, todo sucedió abruptamente. Un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter tornó el panorama de un San Jacinto solemne en una pila de escombros. Nos habíamos convertido ya en empresa cooperativa, ¿no? Unos 2 años atrás. Y precisamente por acuerdo del Consejo de Administración se dispuso de que el 31 de mayo se haga un censo en todo el ámbito de la empresa asociativa. Y a mí me tocó comandar un grupo de trabajo en Motocachi. Y después de almorzar nos sentamos en la placita a retomar un poco. Entonces, más o menos 3:30, 20 para las 4, estábamos sentados en las banquitas de la placita y empieza el trepidar, ¿no? De los cerros primero. O sea que el movimiento se inicia fuerte, ¿no? Y a nosotros nos sobresaltó que estábamos sentados en las banquitas de cemento, pero más que todo fue el trepidar de los cerros, o sea, toda la roca, las piedras que se desprendían de las alturas, con un ruido pero ensordecedor, ¿no? Y encima la tierra, el viento. Toda la población, bueno, el anexo no era muy poblado como hoy, que tiene hasta anexos, incluso San Juan. Toda la gente se congregó en la placita, ¿no? Había una capilla, la iglesia ahí, la gente rezando, orando. Y no cesaba porque fue muy fuerte, muy intenso. Cuando ha pasado ya el remesón, desesperado dijimos, bueno, nos vamos para San Jacinto. El problema estaba que al salir del anexo no había camino, las carreteras, los caminos se habían abierto, se habían zanjado. Tuvimos que volver por un camino antiguo que hace años no se usaba, por detrás de la población, y terminamos saliendo por acá, en lo que es ahora, por decir, frente al hospital, ¿no? Pero desde que salimos de Motocachi se veía solamente un polvo intenso, un humo intenso, alto.
desde que llegamos acá a la población, como sea, empujando la camioneta, etcétera, vimos realmente un espectáculo muy, ¿qué te digo? Impresionante, ¿no? La tierra, el aire, el polvo, y no se veía casa, no se veía nada. La gente corría, gritaba por todos lados. De manera que ya estando aquí, cada uno trató de llegar a su casa como sea, ¿no? Yo pude llegar a la mía, vivíamos en este mismo lugar donde estamos hoy. Y a mis hijos, todos muy pequeños, y así como vio mucha gente. Bueno, el terremoto del 70 ocurrió a eso de las 3 y pocos minutos más. Estábamos nosotros en mi casa, en mi hogar, con mi esposo y sus amigos, escuchando el partido de México 70. Mis hijitos habían salido a ver, porque en ese entonces solamente la familia Collantes tenían televisor. Ellos fueron a ver el partido por ahí, escurriéndose para ver el partido, cuando en eso empieza el zamaqueo. Parecía que estaban haciendo hervir las ollas de papa o camote, cuando al ratito mis hijos se vienen gritando, yo desesperada porque ninguno de ellos estaban en mi casa, solamente mi esposo y sus amigos y yo. Cuando he visto que todos los niñitos se venían así como corderitos, yo los abracé y nos hemos salido corriendo casi hasta la esquina, y mi esposo también. Cuando en eso hemos volteado para ver, no estaba mi esposo ni nadie. Todo era solamente una humadera por el polvo que se derruían todas las casas, porque en ese entonces las casas eran solamente de adobe. El terremoto me sorprendió cuando yo llegaba a la chacra, que es por acá, por el Puente Blanco, que mis hermanas se habían ido a apañar lentejas, camote, y como yo me encontraba sola, mi mamá estuvo durmiendo, lo dejé y me fui, pues. Y en ese momento que yo llego a la chacra, entonces sentí un remesón, ¿no? Dije temblor, pero no fue así. Seguía caminando cuando en eso empezó el momento más fuerte, y ahí en ese instante empezaron a caerse las piedras del cerro, que caían, pues. Entonces nosotros nos asustamos. Al ver que caía la piedra, nosotros pensamos otras cosas peores. Lo que hicimos nosotros, con nuestra hermana, nos regresamos al pueblo. Llegando a un puente, encontramos a una señora que se llama Lucha Sevillano, siempre me acuerdo de la señora. Me dice, le digo, señora, y le digo, ¿qué ha pasado por allá? Le digo, ¿cómo está el pueblo? Uy, me dijo, hermanita, todas las casas están abajo, me dijo. Y ha sido el terremoto más fuerte que hay, me dijo, sí, pues. Entonces nosotros nos hemos venido. Incluso íbamos a ver a mi papá, ahí no ha quedado en mi corral. Se había caído una parte de la quincha, pero mi papá ya se había venido ya para acá, para el pueblo. Y cuando entramos al pueblo, a los heridos los pasaban en lo que podían, pues en sábanas, lo llevaban a los muertos, pasaban acá a la Unión Obrero. Y yo inclusive estaba dando de lactar a mi bebita y seguía moviéndose, entonces yo salí a la calle a buscar a mi hijito que tenía 3 añitos. Y estaba jugando con unos amiguitos en casa de sus amigos. Y yo me desesperaba y no paraba de temblar el piso, ¿no?
Y sale mi hijito, le digo, vamos hijito, vamos, hay que escaparnos porque esto no sé qué es lo que está pasando. Y mi hijito me dice, no, yo estoy jugando con mis amiguitos. Y ya veíamos que la casa se venían, pues se caían. Nosotros nos íbamos para el otro lado y se caía a este lado. Ya veníamos que se iba a caer el otro lado, nos pasábamos al otro lado. Y se abrían los pisos, se abría así, la tierra también pues se abría. Y escuchamos ruido, que se caía la iglesia, los hospitales, los edificios más altos se venían abajo. Exclusive hasta mi casa, todo se vino abajo. Todo. Perdimos todo, nos quedamos en la calle, pues. Volteo yo con los niños y mis hijos, mi esposo no había. Ay, qué desesperación en ese momento ver solamente la humadera de polvo. Y cuando hemos volteado para todo lado no había casas. Yo recogí casi a todititos los niñitos de ahí de ese barrio. Cada uno salíamos a buscar a su familia. Yo a mi esposo. Y mi esposo sale gritando yo pues por su nombre, Eusebio. Ay, mis hijitos, mi papá ya lo aplastó, ya la casa, el terremoto ya lo aplastó. Y cuando en eso él sale, pero todo como si hubiera salido de la tumba, todo embarrado, todo de tierra polvadera. Me dice, Filo, mis hijos, acá están, mis hijos están acá, ¿tú a dónde? Como yo entraba a la cocina a ver a mi hijo Percy, porque lo vi que había entrado, pero él como chiquillo salió corriendo y vio que las paredes del cuarto se habían venido abajo, pensó él que su papá había estado ahí. Pero felizmente, gracias a Dios, que no pasó nada con mi familia. Todos estábamos ya en esta esquina de la calle 28 de Julio, en esa pampa, a donde todo esa solamente era escombros. Sí, porque a mi mamá incluso le gustaba dormir en las tardes. Y yo lo dejé descansando pues con mi sobrinito Davis. Y era domingo. Y mi hermana la última, dice que ella lo tuvo en la calle cuidándolo. Y mi mamá se había quedado durmiendo y después dice que se levanta. Ay, voy a lavar unos trapitos en el... Antes había un lavadero al espaldar de las casas. Pero en eso dice que está saliendo cuando siente, dice que empieza a temblar, ¿no? Y mi mamá sí era bien más fuerte que puede decir que nosotros. No salió. Cuando empezó a temblar más, dice que en vez de ella de salir hacia afuera, se metió a la cocina. Dijo, va a pasar nuevamente. Entra a la cocina y se cae la pared que es de la cocina. Y al regresar nuevamente para la sala, se cae la pared de la calle, de la sala, ¿no? Entonces mi mamá lo que hizo era meterse debajo de la mesa y se cayó todo. Entonces lo que a ella le cubrió fue una parte de la viga que había caído, para que la viga cayó, que si caía mi mamá encima al momento que salía la viga lo reventaba la cabeza, ¿no? Entonces mi mamá lo que hizo es meterse así, que dijo a la de Dios, mis hijos lo bueno que se salvarán porque ellos están fuera, ¿no? Y ya yo qué voy a hacer. Se quedó, dice, la polvadera de mi mamá, dice que se asfixiaba para salir. Y yo que llamaba, pero nadie le contestaba, pues. Y en eso dice que mi hermana, como se quedó afuera con mi sobrinito David, que le dice, va a ver a mis primos, le dice, Juan, mi mamá se quedaba enterrada, vayan a sacarlo. Han venido mis primos, y en eso mi hermano llegaba recién del Inca, porque muchos jugaban casino. Dice que ha llegado como, o sea, mi mamá con la mano han arañado para abrir la pared, pues buscarlo dónde estaba el lugar. Mi mamá dice que gritaba, ¿no? Auxilio pedía, pero mis hermanos más o menos ubicaron dónde está. Así que lo han abierto con la mano, nomás las tierras, los adobes. A mi mamá lo han jalado, pues sí, lo han jalado. Y a mi mamá al final, que está llegando antes había unos grifos de agua en la calle, llega al caño de agua, le da un poquito de agua y se secó el agua. Mi mamá dijo, por segundo, mi mamá se moría asfixiada ya enterrada. Cuando nosotros hemos llegado ya de la chacra, a mi mamá ya la hemos encontrado que lo habían sacado, pero todo enterrado de la chacra, de la casa.
Ya pues nosotros ya que íbamos a hacer, ya, pues ya la habían salvado a mi mamá, pues no, por eso me era más importante a nosotros, porque pensábamos más en uno que todo en ella, porque siempre le gustaba estar entre su casa, encerrada, no salía. Y gracias a Dios que mi mamá se salvó. Bueno, de ahí hemos vivido, ya hemos pasado, nos ubicaron un lugar donde poder pasar la noche. Y ya pues, ahí llantos, pasaban otros con la cabeza rotas, enterrados, estaban sacando que no se asfixien ahí, pero siempre lo sacaban muertos. Realmente hasta desconocimos nuestra calle, porque todas las casas se habían caído. Entonces al bajar buscábamos donde más o menos nos ubicábamos, porque nosotros vivíamos por la calle Iquitos, porque San Jacinto se hizo, pero humo, realmente era un humo, pero humo que tú no te veías. Una desesperación enorme, pasamos hambre, penalidades porque al día siguiente no encontramos pero ni agua, ni qué comer, porque todos estaban sepultados. Eso fue cuando sucedió el terremoto 70. ¿A dónde lo ubicaban? En el Unión Obrero. Ahí lo ubicaban a todos los finaditos, pues, los que sacaban que estaban enterrados. Y ahí lo ubicaban a toditos, ahí lo ponían así, en fila, en fila. No sé cuántos muertos hubo en ese momento. Lo más doloroso fue cuando pasadas las horas, porque seguían la réplica, los remesones, ¿no? La gente despavorida iba, venía. Y ya pasadas las horas, ya nos íbamos enterando de los fallecidos. El Club Unión Obrero, donde hoy está el Coliseo, siempre fue el club tenía siempre su coliseo ahí. Entonces ahí comenzaron a llevarse a los fallecidos. De las bancas que había en el sindicato de obreros, de las bancas de madera, se hicieron unos ataúdes de emergencia, por lo menos para depositar a los muertos. Fallecieron personas, don Pablo Chin, por ejemplo, que tenía su bodeguita, los esposos Castillo, Palomino, ¿no? Los dos fallecieron en su casa, donde es el Alambique ahora. En unas casonas antiguas de adobe, que lógicamente que iba a aguantar un remesón de eso. Una señora de Paz también, que estaba justo hospitalizada. En el hospital también fallecieron 3 personas. Esta señora de Paz, mamá de Armando de Paz, de ellos. Una señora Cruzate, la esposa de don Augusto Torres. Y otras personas que me olvido su nombre. En total hubieron 21 muertos, 21 fallecidos, y todos depositados ahí en la losa del Unión Obrero, ¿no? Y esas horas fueron de mucha angustia, ¿no? Las familias buscaban a sus hijos, en fin. Fue una noche muy triste, muy complicada, porque a la tristeza, a los remesones que no paraban, se sumaba el dolor de los muertos, ¿no? Y lo más patético fue cuando donde fue el hospital, tuvieron que ir a levantar los pedazos de tierra y sacar a los fallecidos. Fue una gran desesperación para todos nosotros. Buscábamos dentro de los escombros que habíamos podido desenterrar, la comida, todo lleno de tierra, no había agua, no teníamos ni en dónde cobijarnos, y en este pozo de la adobería anterior, que era antes del terremoto, había una adobería donde elaboraban los adobes para construcción. Ahí en esos pozos nos refugiamos a dormir, nosotros amontonaditos con nuestros niños, con nuestros hijos, muchos vecinos, pero no teníamos nada que sacar de adentro porque la tierra seguía temblando. Teníamos temor a que vuelva a enterrarse las cosas, pero ya desgraciadamente pasamos como 3, 4 días, recién pudimos
a alcanzar un poco de agua, de que la gente ya, como sea, podía. En ese tiempo no había ni mototaxi, nada de esas cosas. De donde sea, venían trayendo poco a poco, repartiéndonos agua y no había ni para cocinar. Se quedaban pena, los niños lloraban porque no había leche, no querían para comer, la llovizna, no habíamos tenido dónde dormir. Entonces el que podía, bueno, podía entrar, sacaba su pertenencia, sus cosas, ¿no? Pero algunos no podíamos, nos metíamos debajo de una mesa, así dormíamos a la intemperie, hasta que poco a poco, bueno, no, para salir del susto y podíamos siquiera taparnos con algo, porque fue desastroso ese 70, ¿no? El año 70, que realmente, que no quisiéramos que nosotros, ¿verdad? Al menos que no hemos pasado, se volviera a suceder, porque es bien triste pasar, porque no teníamos para comer, no había agua, con las lloviznas, había veces me empezaban a robar, se aprovechaban también el pánico que uno estaba por un lado, venían otros más vivos, se metían en la casa, te robaban lo que quedaba, pues. Y así que ya pues nos teníamos que, salieron hablando con micros, que no ya el que han salido, que no entren a su casa, porque el que está, no se ha caído la casa, que no entren porque en un momento u otro puede ver, siempre temblaba, cada 5 minutos temblaba pues, había temblor. Entonces nos ubicamos, otra gente de Barrio Nuevo se ubicaron así parte de abajo, y nosotros que vivíamos arriba nos ubicamos antes era la cancha de fútbol, ahí nos ubicamos, toditos ahí sentaditos ahí, y comenzó a caer aguacero también ese día, y yo vi así, estaban tendidos, antes tendían ropas así en la calle, en los cordeles así de púas, y yo vi esas ropas ahí tendido, yo lo cogí todito y para tener pues para cubrir a mis hijitos, a mi hijita y a mi hijito para taparle pues, sentadía ahí en el suelito, tendríamos cualquier cosa, camisa, lo que uno ha rescatado ahí del cordel, y ahí lo echábamos a los bebés y lo tapábamos pues con otra ropa pues, ¿no? Con otra prenda. Y así lo pasamos toda la noche, cada rato había temblor, cada rato había temblor. Al día siguiente, nadie tenía peine, no había agua ni para tomar. Era una tristeza, pues, ¿no? Dentro de esa tristeza, esa fue una noche muy, muy triste, muy dolorosa. En oscuras, obviamente no había la luz, se había roto toda la cablería. Las tiendas que existieron ya estaban todas enterradas. No había ni fósforo para prender una vela, aparte que quién se iba a imaginar, y nadie teníamos vela porque todos vivíamos con luz. Fue una noche muy, muy dura, muy dolorosa. Al día siguiente amaneció y todos desconcertados siempre. El hambre sobre todo, no había nada que comer. Las tiendas que existieron, la gente desesperada trató de remover los escombros y de alguna forma conseguían galletas, cosas, ¿no? Y nadie lo miraba pues como saqueo, simplemente era una necesidad. Y el esfuerzo de levantar los escombros para conseguir algo. Entonces levantamos una carpita ahí nos reunimos con mi vecina, y llegaban más, decían, ay señora, no tenemos a dónde dormir, no tenemos nada, vamos acá. Entonces no dormíamos así echados, dormíamos sentaditos, así toditos ahí, amanecíamos así, los bebitos más ahí echaditos y nosotros sentados. Y entonces ya pues comenzaron a desarmar el cine, ya sacaron bastante triplay de ahí, Eterní. No teníamos para qué darle a los niños lloraban todo, pero sí algunas monjitas venían con la avioneta, nos venían a dejar así algo de comer, nos repartían cuáquer, atún, esas cositas para poder nosotros, aunque sea de una u otra manera, darle de comer a nuestros hijos, porque no había nada. Vivíamos en la oscuridad, porque toda la electrificación, todito se destruyó. Yo me iba, lo dejaba encargadito ahí en mis hijitos, y me iba a buscar pues víveres. Nos íbamos así
a la entrada por el cementerio, que venían de Moro, después acá por el puesto también que se iban hacia Chimbote. Nosotros hacíamos parar al carro y que nos den algo, pues, ¿no? Llevaban camote, yuca así para Chimbote y nos aventaban un saco de yuca para repartirnos así lo que estábamos ahí presentes, ¿no? Y así hemos sufrido como cerca de un mes, hemos estado. No había ni agua para tomar y yo estaba dando de adaptar a mi bebé. Eran como 11 personas que habían fallecido ahí en esa tragedia, que lo llevaban acá lo velaron en el Unión Obrero, pues, porque no había lugar donde velarlo. Sí, fue muy triste, ¿no? Que yo, la verdad, yo no quisiera ese... Muchos amigos, familiares murieron y nosotros no sabíamos porque estábamos todos desubicados. Queríamos ir a buscarlo, pero desconocíamos ya la zona por donde habíamos vivido, porque todo era destrucción. Bueno, no había pues en ese momento recursos económicos como para decir voy a la caja y saco y reparto. No, todo quedó, pues, ¿qué te digo?, en el piso, ¿no? El término nunca fue más preciso. En el suelo quedó todo San Jacinto. De manera que las oficinas, todo, o sea, eso fue las primeras horas, ¿no? Primeros días. Ya vino al día siguiente ya vino un camión lleno de naranja repartiendo, pues. Y yo no era sonza, pues, pucha, echaba un cilindro, teníamos un cilindro ahí. No sé de dónde conseguimos ese cilindro. Yo iba, señor, regálame naranja, me daban bastante, me lo aventaban al piso, entonces nosotros ya recogíamos ya y me llené un cilindro de naranja. Ya teníamos ya para comer siquiera ya unos días ahí. Hemos pasado tantas necesidades, bueno, de ahí ya con el tiempo venían ayudas, cualquier cosa nos proporcionaban, venían trayendo pollo, carne. Y así hasta que ya nos hemos tenido que ubicar en los ranchitos que hemos estado viviendo, ¿no? Y eso sí, verdad, es triste, pero de otra manera, con mucha familia ha sufrido y bastante, eso es doloroso, que haya perdido su familia. Pero hubieron gestos muy hermosos, muy gratos de las cooperativas hermanas, y aquí es bueno relevar eso, como he hecho yo en los 2 libros cuando recuento este tema. Apareció Casagrande, la cooperativa de Casagrande, con ayuda, con unos camiones altos, grandes, unos Ford que habían, llenos de víveres que traían, ¿no? Víveres. Y aquí hay un detalle que debo decirlo en primera persona. Me buscaban, preguntaban por mí, porque yo soy casagrandino. Y de primera intención buscaban a Wilman Lescano. Yo estaba como todos haciendo grupos para ver cómo salíamos de las necesidades. Y llegó el camión de Casagrande. Y tuve que comandar el reparto con otros señores, el profesor Juan Mejía, recuerdo, siempre estuvo cerca de nosotros. Y se distribuyó lo que se pudo. Horas después aparece Cartavio también, la cooperativa, ya éramos cooperativa, aparece Cartavio ya viniendo con personal. Venían sanitarios, instaladores de tuberías, mecánicos. Ya vino personal, también traían ellos ayuda, víveres. De manera que los 2 primeros días fueron de presencia de las cooperativas hermanas, y aquí no quedó otra cosa pues que acomodarse como sea y pernoctar así con lo que teníamos, ¿no? Y la gente, después de pasar sus angustias, nos reuníamos en grupos y todos nos hicimos el compromiso de salir de esto a como dé lugar. Fue un gesto muy hermoso que tuvieron los sanjacinteños en esos días. Hubo una reunión pública donde decíamos, bueno, ¿qué se hace? ¿Arreglamos la fábrica o compramos esteras, algo? Entonces decidió por comprar esteras.
Y vinieron ayudas con esteras también, no nos cobraron, nos obsequiaron las esteras, se repartían unas cuantas esteras. Pero, como digo, fueron momentos muy duros, muy dolorosos, y ahí yo pude apreciar, y muchos nos dimos cuenta, el temple del San Jacinteño, la entereza que pusieron ellos ante un desastre, una desgracia de esa naturaleza. Los entierros fueron obviamente muy dolorosos, los entierros de las víctimas en el cementerio. Días muy duros fueron realmente. El hambre se paliaba de cualquier forma, ¿no? Con las ayudas que venían. Como éramos cooperativa, éramos dueños en comillas de nuestro propio negocio, si cabe el término, el Estado muy poco se interesó por la situación nuestra. Las ayudas que venían iban generalmente a los pueblos. Hablamos de Nepeña, Moro, Calma, etc. Y nosotros teníamos que ver, como tú hiciste la pregunta anterior, como empresa propia de nosotros teníamos que ver cómo salíamos de esto. Y es así que de alguna forma se conseguía dinero para dar a la gente. Y fueron, como digo, días muy difíciles. Llegaron ayudas de esteras, ¿no? Y la gente hacía sus ranchitos. Y así estuvimos un buen tiempo viviendo en ranchitos, en esteras, ¿no? Y la ayuda que llegaba siempre de las cooperativas nos permitía seguir pasando los días, ¿no? Así muy elementalmente. Nosotros hemos sufrido demasiado, mucho para el día del terremoto del 70. Y yo, pues, cualquier movimiento así, nosotros ya ahora estamos nerviosos porque hemos visto destruir a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Yo, pues, cuando hay un temblor, hasta que vuelo, porque yo sé cómo es ya, pues. Aunque me tengo que caer de la escalera, pero me resulta que yo quiero salir, pues, ¿no? Por el movimiento del temblor, a mí me da mucho miedo. Se puede decir a la mayor parte de San Jacinto, ¿no? Hemos pasado ese trauma, ¿ves? De ver, ¿quién va a querer, pues, pasar que se caiga tu casa dentro encima, perder a tu familia? A nadie, pues, eso duele, ¿no? Es doloroso lo que pasamos, hemos pasado realmente nosotros. 3 meses, por lo menos 3 meses vivimos en esas condiciones precarias, ¿no? Con esteras, las frazadas las poníamos como techito, etcétera. 3 meses como mínimo, quizá un poco más. En ese lapso, ya la cooperativa, ya como empresa, se rehabilitó un poco, ¿no? Y se consiguió dinero prestado, en fin, para poder, y sobre todo volver a echar a andar la fábrica. Con el movimiento se habían dislocado toda la estructura de molienda, sobre todo el trapiche, descolocado el trapiche. Los campos de caña habían quedado, pues, ya estropeados porque se rompieron las acequias. O sea, como empresa fue un reto realmente. Entonces, ¿qué se decidió en esa asamblea que hicimos? ¿Arreglamos nuestra fábrica o vivimos, por decir, en otra condición? La gente dijo no, primero la fábrica y nosotros como sea vamos a pasar los días aunque sea con esteras, y así fue, ¿no? Cartavio tuvo un gesto muy hermoso, ¿no? Mandó mecánicos, mandó gente. Casagrande, el gremio de Casagrande, el sindicato también se hizo presente en 2 ocasiones trayendo víveres. El sindicato de Casagrande, aparte que ya había venido como empresa antes un viaje como cuento, ¿no? Entonces 3 meses duros fueron para materialmente hablando, pero espiritualmente templó el espíritu de esta gente. La fábrica comenzó a reajustarse y comenzamos a moler los campos que todavía quedaban disponibles. El terremoto nos cogió cuando la cosecha de caña estaba en este campo Cerro Blanco II, que queda frente a la entrada a Nepeña. Y así se empezó, la gente muy solidaria. Los muertos naturalmente seguían doliendo en el sentimiento de los familiares y todo el pueblo. Pero, como repito, yo siempre puntualizo esto, ¿no? El temperamento, ese estoicismo de la gente, de decir no, nosotros nos paramos como sea, y la fábrica volvió a echar humo.
El primer día que echó humo la fábrica fue una algarabía pública tremenda acá. Porque echar humo a la fábrica significaba que ya estábamos moliendo caña, ¿no? Claro, siempre vivimos con ese temor de que haya nuevamente otro movimiento telúrico como el del 70. ¿Quién va a querer que le vuelva a pasar lo mismo, no? Por eso que no estuvimos nerviosas, por las cosas que hemos vivido, pues realmente en carne propia lo hemos vivido, se podría decir. De ese momento ahora ya es Nuevo San Jacinto, ya no hay nada de terremoto. Que esta demostración que dieron sus padres y abuelos de esos tiempos es lo que a San Jacinto le ha permitido volver a pararse y volver a estar dentro de la historia de estas tierras como un símbolo realmente, como un símbolo. Y eso es un orgullo para todos los sanjacinteños oriundos y los que como nosotros somos hijos adoptivos, si cabe el término, ¿no? De manera que esos jóvenes hay que decirles que lo primero que tienen ellos que reconocer es de que una actitud como esta para sus padres tuvieron gestos muy hermosos, muy heroicos y de mucho valor para todos.